Saludos amigos de BPI, el día de hoy vamos a conversar con el diputado Ángel Alvarado a propósito de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que estima que Venezuela cerrará el año con una inflación de al menos 1.000.000%. La Asamblea Nacional ha venido trabajando sobre estos temas, vimos que el Banco Central de Venezuela no publica cifras desde hace algunos 3 años. ¿Cuál es la visión, pues la opinión sobre esto? Y ustedes han venido trabajando, junio terminó con una inflación de 128%. ¿Cuál es la posición al respecto sobre esta estimación del fondo? Bueno, lo primero es que el fondo viene a confirmar las cifras que nosotros hemos venido calculando desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Hoy en día el venezolano vive diariamente una inflación de entre 3 y 4% diario. Esa es la velocidad con la cual se están subiendo los precios diariamente en Venezuela. Y por más que el Banco Central trate de ocultar las cifras, trate de ocultar los indicadores de inflación que ellos manejan y que todos los venezolanos tendríamos derecho a conocer, a pesar de que ellos oculten todo eso, la verdad es que no pueden ocultar que los precios están creciendo y que los venezolanos se están empobreciendo a la misma velocidad que esos precios están subiendo. Con lo cual el Fondo Monetario Internacional viene a confirmar lo que ya sabemos, lo que estamos viviendo, y no es otra cosa sino un fenómeno extremo, terrible, que está sumiendo en la pobreza y en la miseria al pueblo de Venezuela. Y mientras tanto, pues no vemos por parte del Ejecutivo Nacional ni el reconocimiento del problema, ni soluciones al problema. Y nosotros sí tenemos soluciones, nosotros hemos dicho muchas veces cómo se resuelve esto. Y el tema de la hiperinflación, pues se requiere básicamente cesando el financiamiento monetario del Banco Central al Ejecutivo Nacional y a PDVSA. Esa es la causa fundamental por la cual los precios están subiendo a esa velocidad. PDVSA está en una situación financiera cercana a la bancarrota. El Ejecutivo Nacional quebró las cuentas fiscales del país y en este momento pues solo el Ejecutivo vive imprimiendo dinero, o mejor dicho, emitiendo dinero que se endeuda con el Banco Central de Venezuela. Eso hace que los precios suban, que el dinero valga cero y que el pueblo se esté empobreciendo. Así que, ¿cómo se resuelve esto? No, cesando esa emisión monetaria, esos préstamos del Banco Central al Ejecutivo Nacional, sea el Banco Central o sea el Tesoro Nacional. Y para eso es fundamental dos cosas. Primero, recuperar la producción de PDVSA. Mientras PDVSA siga produciendo 1 millón de barriles, los venezolanos vamos a seguir empobreciéndonos y los precios van a seguir subiendo. Y por otro lado, mientras se siga persiguiendo a los empresarios, encarcelando, amenazando, confiscando, interviniendo en mercados municipales, desincentivando la producción nacional, el emprendimiento y la empresa privada, van a seguir los precios creciendo. Entonces se requiere tres cosas por ahora. Se requiere cesar el financiamiento monetario del Banco Central al Ejecutivo. En segundo lugar, recuperar PDVSA y la producción petrolera. En tercer lugar, recuperar la producción nacional y, en definitiva, como marco general de todo esto, recuperar la confianza en el país. Y esa confianza en el país se recupera pues volviendo al orden constitucional, al orden democrático, reconociendo a la Asamblea Nacional electa por el pueblo y evidentemente llamando unas elecciones libres y democráticas donde el pueblo se pueda expresar libremente. Ahora me llama la atención que hace unos 15 días, más o menos, la inflación diaria era de 2,8 y ya va por 3 o 4%. ¿Cómo sobrevive el venezolano con una inflación como esta? Bueno, el venezolano está cercano, pues personas están muriendo de hambre. Muchas personas mayores pues dejan de consumir los alimentos que requieren o las medicinas que les necesitan porque no hay manera de sobrevivir a esto. Por eso hay que ponerle un parado, un fin a esto, un fin a la hiperinflación lo más rápido posible. Y lamentablemente el Ejecutivo sigue dándole largas al asunto sin buscar soluciones al respecto. Se requieren soluciones urgentes, se requieren soluciones ya. No es para el año que viene, no es para cuando nos provoque, es ya que se requieren soluciones porque si no la gente se nos está muriendo de hambre y se nos va a seguir muriendo de hambre, especialmente los niños y los ancianos, porque la gente joven se está yendo del país porque no encuentra futuro en esta economía hiperinflacionaria en la cual no hay oportunidades para nadie y donde el salario no vale absolutamente nada. Otra apreciación que han hecho muchos expertos es al comparar Venezuela con una Alemania de los años 20 y una Zimbabue del año 2008, pero hay una diferencia. Se dice que esta hiperinflación venezolana es digital porque ni siquiera hay moneda en el mercado. Sí, es completamente cierto. Esto es una hiperinflación. Normalmente las hiperinflaciones ocurrían por impresión de dinero. Esta hiperinflación es tan ineficiente que es solo emisión de dinero. Es dinero pues que va de cuentas a cuentas, del Banco Central a PDVSA, de PDVSA al sistema financiero, y eso hace pues que sea una hiperinflación sin efectivo.
Y eso genera problemas adicionales porque evidentemente no hay cómo pagar el transporte público. Va a llegar un momento donde el transporte público va a dejar de funcionar porque no hay manera de pagarlo. De hecho, ya no se puede pagar lo que vale un caucho, lo que vale un cambio de aceite. No hay manera de que el usuario pueda pagar eso y mucho menos que lo pueda pagar en efectivo. Entonces, una de las consecuencias de la hiperinflación es que todo se va trancando. Todo el sistema económico se va trancando. No hay manera de hacer ninguna transacción y por eso el Fondo Monetario Internacional también estima una caída, una contracción del Producto Interno Bruto de casi 20%. Es lo mismo que estamos viendo en la Asamblea Nacional. Es decir, una economía que se hace cada vez más pequeña, unos precios que suben cada vez más y en definitiva un pueblo que está completamente empobrecido. No es posible que el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, con las séptimas reservas de gas más grandes del mundo, con los recursos, pues, reservas de agua, reservas de oro tan grandes, vive esta miseria. El problema es un sistema, un modelo que no funciona, un modelo que ha empobrecido el país más rico de América Latina y que pretende esclavizar por completo al pueblo venezolano. Por eso el llamado siempre al pueblo venezolano, a los trabajadores, es que reclamen sus derechos, exijan aumentos salariales, especialmente a aquellos del sector público, a las enfermeras, a los policías, a todas aquellas personas pues, que vengan un salario de 5 millones de bolívares, que no se puede vivir con eso, exijan mejores salariales porque si no, no hay manera de sobrevivir a esta situación y exijamos entre todos cambios en la política económica y en nuestra postura porque no hay manera de que esto cambie, haya cambios de la política económica con este régimen, cambios políticos que nos abran las puertas al futuro, que nos abran las puertas a las oportunidades. Si bien es cierto que una posible salida o un posible auxilio podría venir del Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles serían las primeras medidas que habría que tomar, aparte del control cambiario, que ya ustedes lo han mencionado? Por ejemplo, en Argentina las medidas de Macri fueron bastante cuestionadas porque era una reducción de ese gasto de subsidios al pueblo argentino. ¿Cuáles serían las medidas acá en Venezuela? Bueno, lo primero, si se quiere recibir un auxilio del Fondo Monetario Internacional, se requiere publicar las cifras con transparencia. ¿Cuál es la situación real de PDVSA? ¿Cuál es la situación verdadera de cuánto debe el Estado? ¿Cuáles son las cifras de inflación? ¿Cuáles son las cifras del Producto Interno Bruto? Primero, un proceso de transparencia antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y en definitiva, para avanzar en esta situación se requiere pues, un cambio político, un cambio de régimen económico, de régimen político, para generar confianza. Argentina no tiene el petróleo que tiene Venezuela. Venezuela es un país que las oportunidades están completamente castradas, truncadas. Si aquí hay un cambio de régimen político, donde se genere confianza, donde haya libertad para los agentes económicos, evidentemente hay una recuperación muy rápida. Pero se requiere ese cambio fundamental. Mientras siga este régimen de opresión, no hay manera pues, que el pueblo venezolano levante de cabeza de esta situación tan grave en la cual estamos viviendo en este momento. Las hiperinflaciones normalmente se dan en procesos después de una guerra o después de una catástrofe, bueno, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. En Venezuela no ha sufrido ninguna de las dos cosas y está viviendo una hiperinflación terrible porque la otra causa de hiperinflación es el colapso del sistema socialista. Todos los sistemas socialistas terminan en esto. Es una hiperinflación, un colapso del sistema que en definitiva empobrece por completo al pueblo. La hiperinflación no es otra cosa sino la expropiación silenciosa del salario del trabajador. Ya expropiaron las grandes tierras, los grandes latifundios, expropiaron a las empresas petroleras, expropiaron a todo el que tenía alguna empresa productiva para tenerla en este momento completamente improductiva y cuando ya no hay más nada que expropiar, se expropia al trabajador. Se expropia al pueblo y por eso es el venezolano que antes ganaba unos $400 de salario mínimo, hoy gana apenas $1 de salario mínimo. Uno dice, ¿qué pasó con el resto? Pues fue expropiado por la hiperinflación y por eso este pueblo no se puede dejar poner la pata encima, como se habla coloquialmente, y dejar que este gobierno siga expoliando, siga esquilmando a las necesidades del pueblo que se está muriendo de hambre. Y además de esas medidas gubernamentales principales, ser transparente, mostrar las cifras, ¿vendría una reducción, por ejemplo, o un aumento, por ejemplo, en la gasolina, en el transporte? Bueno, ¿Cuál sería? Ya no hay más gasto que reducir. El Estado no hace nada en este momento. Lo único que hace es pagar nómina y solo paga $1 a los trabajadores. Ya el Estado recortó todo el gasto posible. Cualquier ajuste que se haga ya se hizo. Las reformas que nosotros planteamos son reformas expansivas, que tienen como fin recuperar la capacidad de compra del salario del venezolano. Y por otro lado, hay que ajustar algunos precios pues, que quedaron absurdamente rezagados. Por ejemplo, el tipo de cambio tiene que ajustarse a la realidad. El precio de la gasolina en este momento, la gasolina es gratis en Venezuela en este momento, es el producto más barato, eso hay que revisar, porque evidentemente hay que cuadrar las cuentas del Estado, pero lo fundamental para que cuadren las cuentas del Estado es en primer lugar recuperar la producción petrolera, recuperar la actividad económica y Venezuela requiere un plan Marshall.
requiere un plan de reconstrucción nacional que tenemos que construir entre todos los países aliados y todos los venezolanos que están fuera de Estados Unidos, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, todos aquellos que quieran recuperar Venezuela, como un plan Marshall que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial, va a ser necesario un plan de rescate similar a ese para recuperar Venezuela. Yo estoy seguro que eso se va a lograr porque Venezuela en este momento cuenta con la solidaridad y apoyo de todos los países del mundo. Sin embargo, evidentemente eso solo es posible ante un cambio de régimen político. En la actualidad nadie está dispuesto a seguir financiando un régimen que es considerado por todos una dictadura, que viola derechos humanos, que tortura y que en definitiva ha destruido el orden democrático en Venezuela. Se ha cuestionado mucho a lo largo de la historia el plan Marshall, porque se dice que lo que te aporta luego te lo cobran. Es una teoría que se ha indicado, igual como el temor que se tiene con el Fondo Monetario Internacional en ciertos países. ¿Cómo hacer que Venezuela pueda, luego de un posible plan Marshall, retribuir todo eso? Bueno, con la producción. Normalmente tú te endeudas para comprar una casa, para comprar un carro, y tú pagas por ese dinero pagas unas tasas que te permiten, bueno, el carro o la empresa que pusiste o la casa, tus futuros ingresos vas pagando todo esto. Venezuela, vamos a recordar, durante la época del presidente Chávez se sextuplicó la deuda externa. Y se sextuplicó la deuda interna pagando intereses de 6,5 y 8,5%. Caso del bono PDVSA 2020, 8,5% de interés. El caso del PDVSA 22, 6,5% de interés. Y Citgo como colateral, como garantía. En el caso de que no se pague ese bono, se ejecuta la garantía. Eso es algo completamente, digamos, absurdo lo que se hizo en Venezuela, porque Venezuela no creció a esas tasas de crecimiento económico. Ir al Fondo Monetario Internacional implica endeudarse a tasas de 2%, a tasas mucho menores. Mejores condiciones de lo que se ha recibido, por ejemplo, con el fondo chino, mejores condiciones de lo que se ha recibido de los préstamos con Rusia, mejores condiciones con las que se ha endeudado Venezuela con los tenedores de bonos, y evidentemente eso es lo que estamos planteando. Si nosotros se plantea, si la tesis toma fuerza, y yo creo que es fundamental ir al Fondo Monetario Internacional, será para exigir condiciones mejores de aquellas que recibieron aquellas personas que nos endeudaron, como caso del presidente Chávez, que dejó el país completamente endeudado a unas tasas muy, muy altas. De hecho, las tasas más altas que se pagan en los mercados financieros. Entonces, y cualquier préstamo tiene que ser retribuido y la idea es buscar los préstamos a la menor tasa de interés de manera tal que el pueblo venezolano sufra lo menos. Y a mí no me cabe duda que con la recuperación de la industria petrolera y la recuperación de la industria nacional, Venezuela es capaz no solo de pagar esos préstamos, sino de seguir creciendo unas tasas elevadas como fue antes de que se instaurara el socialismo en Venezuela. Otra cosa, la región sigue avanzando. Venezuela se está quedando atrás ya desde hace unos años. ¿Cómo hacer que Venezuela vuelva a incorporarse en todo el avance de la región? Chile, vemos que ya tiene mercado con países como la India, se ha expandido el mismo Uruguay e incluso los países del Mercosur, que ya tienen una expansión mucho mayor, y Venezuela, siendo un miembro, no ha podido ni esa ni en otros organismos multilaterales. ¿Cómo hacer que Venezuela, una vez que se recupere, pueda ingresar firmemente otra vez en estos mercados? Bueno, Venezuela va a tener oportunidades muy importantes porque al tener un salario tan bajo como el que ha dejado el socialismo del siglo XXI, va a tener una ventaja comparativa en términos de salario, de una población educada, en su mayoría, que en este momento es la mano de obra más barata de América Latina, y eso va a haber oportunidades para los mercados. Evidentemente, yo confío en que Venezuela va a crecer unas tasas elevadísimas, Venezuela se va a recuperar muy rápido, pero se requiere algo fundamental, que es la libertad. Igual le pasó a Alemania. Alemania quedó completamente destruida. Alemania era mucho más pobre que Venezuela al final de la Segunda Guerra Mundial, y ya vemos lo que es hoy en día. El hecho de que un país esté mal en un determinado momento no quiere decir que va a estar mal en el futuro. Venezuela está mal por las políticas socialistas que se implementaron, pero una vez que esas políticas desaparezcan, la recuperación es imparable en Venezuela, en definitiva, pero eso sí, se requiere ese cambio político y que luchemos todos por ese cambio político, que es la razón, es la condición sin la cual no hay recuperación económica. En Venezuela no hay cambio económico sin cambio político. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted, como diputado y como especialista en el área económica, le hace a los venezolanos en este momento para seguir sorteando la crisis? Bueno, los venezolanos en este momento tenemos que estar muy cerca unos de otros, vivir la solidaridad como nunca antes, con el vecino, con la familia, porque cuando algún día falte la comida en un hogar, tal vez otro nos saca las patas del barro, como se dice coloquialmente, y viceversa. Así que en este momento es el momento de afianzar, de hacer mucho más fuertes los lazos de solidaridad que nos permitan superar este difícil momento. La hiperinflación es como un huracán
que se lo lleva todo por delante. Es muy difícil construir en estas circunstancias. Ahora bien, lo importante en este momento es resistir ante esta batida tan fuerte, esta embestida tan fuerte que es la hiperinflación. La hiperinflación dura normalmente entre 1 y 2 años. Esto va a pasar, pero mientras esto pasa y este gobierno sigue pues destruyendo la capacidad de compra del salario del venezolano, tenemos que soportar entre todos con la solidaridad, con la ayuda de todos. Yo en mi circuito, que es Petare, tengo 10 comedores donde le damos comida a más de 1.080 niños que todos los días van a comer allí porque son niños que se están muriendo de hambre. Y eso es gracias a la solidaridad de muchas personas que quieren ayudar. En este momento es el momento, la solidaridad en la cual todos nos tenemos que unir, y eso pasa por la familia, por los amigos, por los colegas, pero también por la solidaridad en la misma comunidad. Bien, conversamos entonces con Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano. Las impresiones sobre estas estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela, en el que indica que el año 2018 va a cerrar con una hiperinflación de al menos 1.000.000%, lo que se traduce en menor poder adquisitivo para los venezolanos que ya están viviendo esta crisis de dificultad para poder con su salario adquirir alimentos, adquirir productos, incluso trasladarse, movilizarse y poder cancelar los servicios básicos. El diputado Ángel Alvarado indicaba pues que es necesario que el país, o en este caso el gobierno venezolano, se sincere y empiece a dar las muestras de querer cambiar, no solamente de rumbo político, sino las muestras de querer organizar la economía en el país. Es posible que se requiera el apoyo o la ayuda del Fondo Monetario Internacional, además de otros organismos, y también el apoyo de otros países que estarían o se haría a través de lo que se denominó luego de la posguerra el Plan Marshall, para poder ayudar a Venezuela a salir de esta hiperinflación. Para los venezolanos el apoyo o el mensaje que él indicaba es pues la solidaridad para poder entre todos salir adelante de esta situación de crisis. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Ana Rodríguez Brazón y esto es BPI TV.